Bien, pues juventud acumulada. Bien, pues voy a cambiar todo lo que había pensado yo. Y cuando ya tenía todo preparado y cambiado, bien, ahora la señora dice la respuesta de los jóvenes. Digo yo, ¿qué? Pues ahora ya no sé ni de qué hablar. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Estamos en el año de la fe. ¿Y qué les parece entonces si aprovechamos este tiempo para hablar un poquito de la fe? Y como Francisco, nuestro Papa argentino, está con los jóvenes hablando de la fe, pues voy a agarrar algo de Francisco, algo de Benedicto y algo de que sale por ahí que el Espíritu Santo sopla, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer en este rato. Cuando estábamos en la Eucaristía, yo pregunté si habían cenado y me dijeron que no. No se lo pregunto ahora porque hayan cenado o no hayan cenado, yo voy a hablar ahora. El tiempo, Dios dirá. Si ustedes se cansan, pues me dicen, Joaquín, basta ya que no hay quien te aguante. Y entonces pues yo me paro. Y si no se cansan, pues igual me sigo hablando. Bien, empezamos entonces. Empezamos. ¿Cómo empezamos? Cuando se inició el año de la fe, el Papa Benedicto XVI escribió una cartita pequeña, no era una carta, un documento chiquitito, que se llamaba Porta Fide, que traducido en cristiano significa la puerta de la fe. Y en ese documento pequeño nos invitaba a que durante todo este año nosotros, los cristianos, intentásemos sacar tiempo para reflexionar un poquito sobre nuestra fe y para ver la historia de nuestra fe a lo largo de toda la vida. Era la invitación que nos hacía Benedicto XVI. Bien, ya estamos casi concluyendo el año de la fe. Matemáticamente creo que se concluye hacia el mes de octubre. La pregunta sería, ¿ustedes, gente seria, cristiana convencida, han reflexionado a lo largo de este año algo sobre la fe? ¿Han repasado la historia de su vida a la luz de la fe? No hagan ni así como los caballos. Guárdense la respuesta en su interior. Pero vamos a intentar ahorita reflexionar un poquito sobre la fe. La primera pregunta sería esta: ¿son ustedes personas de fe? Mejor dicho, ¿somos nosotros personas de fe? Bueno, ustedes han respondido muy rápidamente. Les felicito, porque yo me lo hubiera pensado 5 veces. Porque puede ser que diga yo que soy una persona de fe y resulte que soy una persona muy religiosa, pero no una persona de fe. Y ahí se nos fregó todo. Por eso las preguntas que yo vaya haciendo ahorita, no respondan ustedes, porque les puedo decir, cuidado, que puede ser una mentirosa o un mentiroso, sino la reflexión en su corazón. ¿Son personas de fe? ¿Somos personas de fe? ¿O somos religiosos nada más? Y seguro que con la cara de chispudos y chispudas que tienen ustedes, empezarán diciendo, vamos a ver. Y no es lo mismo, como decía aquel en el cliché, no es lo mismo, padre. Pues no es lo mismo. No es lo mismo. Y si les parece, vamos a ver un poquito el recorrido de una persona religiosa. Y después vemos el recorrido de una persona de fe. Y al ver las diferencias, entonces sí que podemos contestar si somos personas de fe o tan solo
personas religiosas. Los que han estudiado filosofía conocerán una persona, gran filósofo, que se llama Aristóteles, el peripatético. Y él decía en sus estudios, el hombre es un animal. Decía él. ¿Por qué decía Aristóteles esto? El hombre es un animal religioso. Ojo, animal religioso. No dijo nada de animal de fe. Cuidado. ¿Por qué decía el hombre es un animal religioso? Pues Aristóteles empezaba a reflexionar lo que veía. Y lo que veía Aristóteles es que el ser humano no puede vivir sin un motivo, sin un sentido en la vida. Todos a lo largo de nuestra vida nos preguntamos, ¿y esto para qué? ¿A qué me conduce? ¿Para qué sirve? Hay un montón de preguntas que el ser humano se hace. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad hay una serie de preguntas que el ser humano se ha hecho. Por ejemplo, ¿todo se acaba cuando uno estira la pata? Ustedes dicen no, pero el ser humano desde el inicio se ha hecho esta pregunta. ¿Hay algo más allá de la muerte o no hay nada más allá de la muerte? Ustedes recuerden que los monumentos que tenemos de la prehistoria, los más antiguos monumentos de la humanidad, son monumentos funerarios, empezando por Tikal. Se preguntaban, ¿hay algo más o no hay nada más allá de la muerte? Buscaban un sentido. Y estas personas, al buscar un sentido, iban buscándolo en las realidades que veían. Y las realidades que veían no le daban una respuesta. Porque todo lo que veían era algo que nacía, crecía, se desarrollaba y moría. ¿Y a morir qué? Siempre la pregunta. ¿Qué hicieron entonces? Al ver que no había una respuesta en todo lo que tocaban y palpaban, trascendieron. Es decir, subieron un escalón y buscaron una respuesta no en las realidades, sino en las ideas. Y en estas ideas fueron creándose un ser superior en el cual encontraban respuesta a las grandes preguntas. ¿Tiene sentido la vida? ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿Todo concluye cuando uno muere? Este es el supremo. Cada uno lo fue creando a su gusto y a su modo. Y lo fue creando generalmente con un sentido de familia. Todas las religiones antiguas eran politeístas. Tanto las de Europa como las de Asia, como las antiguas religiones de nuestra América. Siempre hay un montón de dioses por ahí. Bien, ¿cómo concebían este ser supremo? Este ser supremo lo concebían con 4 notas específicas. Primero, era un ser supremo lejano. Estaba ya en las nubes. Que había creado todas las cosas. En cada cultura lo explican de un modo. En nuestra Sacrilandia, la cultura maya, hombres en maíz. Crearon al ser humano del modo como ellos concebían. Y después de crear, el pobrecito ser supremo estaba tan cansado, tan agotado, que se tumbó en la hamaca del cielo. Y ahí, rápidamente, iba pasando años, sí. De vez en cuando este ser supremo decía, ¡ay, si yo he creado al hombre! Apartaba las nubes y, ¡uy, pobrecitos los hombres! ¡Qué jodidos están! Pero vamos a darles un poquito de consuelo, les daba 3 o 4 cositas y otra vez a la hamaca. Un Dios lejano. Si ustedes se fijan, la mayor parte de las religiones paganas siempre buscaban un lugar para comunicarse con la divinidad en la montaña. En todas las religiones.
Y si uno va por el cliché, verá cómo los lugares de culto maya es en un cerro, en la montaña. Hasta la iglesia de Chichicastenango está sobre un cerro, que los españoles construyeron la iglesia para quitar la idea del paganismo que había ahí. Bien, un cerro, Dios lejano. Segunda cosa, ¿cómo concebían a este Dios? A este Dios lo concebían como un Dios mago, un Dios todopoderoso, omnipotente, que cuando el hombre o la mujer estaba con el agua aquí, y se ahogaba, empezaba a tratar, Dios, ayúdame. Y Dios decía, ¿cómo no, hijo? Milagrito aquí, milagrito allá. Y entonces, cuando había problemas, no se preguntaban qué deba hacer yo para superar el problema, sino que iban a la divinidad para que hiciera un acto de magia. Y a veces le funcionaba, no por la magia, sino porque la naturaleza tiene respuestas impredecibles. Un Dios mago. Como los estudiantes de ahora, que son unos algunos son unos haraganotes perfectos, pero cuando llega el examen final son dos novenas a la Virgen del Perpetuo Socorro, novenas al Espíritu Santo, para que apruebe, para que hagan milagrito de aprobar. Pues se jodieron, porque el Espíritu Santo no ayuda a los haraganes. El Dios mago es típico de la religión. Tenemos ya dos cosas, un Dios lejano, un Dios mago. Tercera cosa, un Dios comerciante. Se imaginaban que Dios era como un gran comerciante que tenía una tienda enorme llena de estanterías, y en cada estantería había de todo. Y entonces, cuando uno estaba apurado, se acercaba a Tata Dios. Y Tata Dios decía, hijo, ¿qué quieres? Paciencia, también. Un frasquito de paciencia. Si yo te doy paciencia, ¿qué me das vos? Y entonces estaba la idea que uno tenía que hacer un montón de sacrificios, de esfuerzos, de cosas, ¿para qué? Para comprar las cosas a Dios. Y había un montón de cosas que uno se compraba. Había tiempo que la gente llevaba un servicio, unos aluminios que se metían en el cuerpo, que a costa de mi sacrificio, de mi dolor, yo compraba a Dios lo que necesitaba. Y yo decía ahí, qué bien me vas a pagar con tanto dolor, hijo mío. Ahora, te doy 100 gramos de paciencia. Un Dios comerciante. Me voy a Esquipulas de rodillas hacia Guatemala. Porque a ver Dios que voy de rodillas hasta Esquipulas, dirá, este ha comprado bien la gracia que me pide. Se la doy. Un Dios comerciante. Pero además del Dios comerciante, hay otra idea. ¿Se acuerdan los que tienen juventud acumulada como yo? En las aldeas, hablo de las aldeas de Quiché. Muchas veces cuando uno entraba en la casa de uno de nuestros indígenas o ladinos, había un cuadro grande, que había un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es una representación de Dios, ¿no? 3 lados iguales, 3 ángulos iguales, un solo triángulo. Pero ¿se acuerdan que había en ese triángulo? Un ojo grande. Y por si fuera poco, todavía un letrero. Recuerda, Dios lo ve todo. ¿De qué era esta representación? De un concepto típico de la religión. Dios es un policía. El policía que está siempre con un batón, con cara de enojado, mirando quién es el que quebranta un mandamiento, y cuando quebranta un mandamiento, ¡wow!, va a su pie. Y entonces todos los religiosos llenos de miedo. Hay que temer a Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Esa frase lo dice la Escritura, pero el temor de la Escritura no es el miedo, es el respeto, que son dos cosas distintas. Y muchas veces con estos cuadros a Dios no se le respetaba, se le temía. ¿Y se acuerdan del terremoto del año 76?
como incluso algunos con cafesallos y cosas en la cabeza decían: eso es castigo de Dios, porque los guatemaltecos hemos sido unos... Iba a decir una palabra grande, no la digo. Ya se la están imaginando porque son unos mal pensados ustedes, pero ¿se acuerdan? Castigo de Dios. ¿Cuántas sectas protestantes no estaban diciendo: el terremoto es un castigo de Dios, el fin del mundo ya está? Dios policía. Bien, estas son las notas características de un hombre religioso. El hombre busca un sentido en la vida. No encuentra sentido en las cosas creadas, lo busca más allá. Se crea un ser supremo, y ese ser supremo acostumbra a tener una o las 4 nombres: lejano, mago, comerciante, policía. ¿Cuál es tu concepto de Dios, mi querido hermano y mi querida hermana? Son obedientes, ¿eh? Nadie ha hecho nada con la cabeza ni el sapo vivo. Eso es decir que están pensando en el corazón, y eso es lo importante. Bien, esto es el proceso de la religión. La fe cristiana sigue este proceso. La fe cristiana es la conclusión de una búsqueda del ser humano en el sentido de la vida, que a no encontrarlo busca más allá. No. ¿La fe cristiana tiene un Dios creado por ella misma? No. La fe cristiana es propio del pueblo, pero cuando uno cree en un Dios lejano, mago, comerciante y policía, lo es. Pero nuestra fe cristiana es así. No. ¿Por dónde empieza la fe cristiana? La fe cristiana empieza por un inicio absolutamente diferente al de la religiosidad. En la religión, el inicio es: el hombre busca un sentido en la vida. En la fe cristiana no es así. En la fe cristiana es Dios, que existe independiente de cada uno de nosotros. Existe. Es. Y ese Dios se nos presenta como un Dios que es, ante todo, 2 cosas: vida y amor. Y porque es vida, crea, pero crea por amor. Y lo que quiere ese Dios es aportar su vida, su amor, a la creación entera. Y a lo que va a ser lo más importante de la creación, el ser humano. Fíjense ustedes, la primera revelación de Dios en la Escritura es esta: Dios es vida y amor. Y ustedes ahora comprenderán por qué la Iglesia defiende siempre la vida, desde el momento de la concepción hasta que uno es viejo, en contra de la eutanasia. ¿Por qué? Porque la vida es el gran regalo de Dios, y Dios tiene caminos muy raros, y la vida no se mide por si se vive bien o mal, sino por ese vivir. Dios, independientemente, porque Dios existe desde antes. ¿Se acuerdan cómo Dios responde a Moisés? Cuando Moisés dice: oye, le estás a mí complicando la vida. Y si voy a los judíos y me preguntan: ¿quién es el que te envía? ¿Yo qué les digo? ¿Se acuerdan lo que dice? Yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que existo. Yo soy la vida. Y de hecho la palabra Yahvé significa dador de vida. Y por eso Jesús significa Salvador, el que salva, da vida, mantiene la vida y la da en abundancia. Vida, pero vida y amor. Es el Dios, vida y amor. Es el Dios que crea al hombre, ¿para qué? Para que el hombre tenga vida y amor. Nos crea para que seamos felices en el amor y para que seamos portadores de vida. Y es curioso porque en la Sagrada Escritura, cuando en el estilo literario habla de la creación, la vida que es amor y el amor comparte, se da, se entrega, por eso Dios crea, lo primero que dice es que
Dios vio que todo era bueno. Menos el día que creó al ser humano. ¿Sí? El día que creó Dios al ser humano, la Sagrada Escritura nos dice, y vio Dios que era bueno, sino que dice, y vio Dios que era muy bueno. Muy bueno. Por eso, toda la fuerza de Dios está centrada en lo más importante de la creación, que es el ser humano, tú y yo. Somos los cuelludos de Dios. Toda la creación está dirigida y orientada para que nosotros disfrutemos, saboreemos, gocemos de ella. Y es el hombre, la gloria de Dios. Y ese Dios que crea al hombre es el que quiere siempre estar en comunicación con el hombre. Y en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, hay una escena severísima, que es imposible, pero como la Sagrada Escritura habla con ejemplos, el ejemplo nos lo explica todo. Dice, y cada tarde Dios salía a pasear por el paraíso y agarraba a Adán de un bracito y a Eva de otro bracito, y paraíso arriba, paraíso abajo. Dios hablando con el ser humano, hombre y mujer. Es un estilo literario. Dios es espíritu. No podía agarrar en vasitos a Adán y Eva. Pero lo que nos quiere decir es que Dios disfruta hablando, comunicándose, dialogando con el ser humano. ¿Sí? Pero Dios se equivocó. Dirán ustedes, ¿y Dios se equivoca? No, pero me dejan hablar también políticamente a mí, ¿verdad? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios, vida y amor, creó al hombre para la vida y el amor. Pero el amor no puede ser a pura dieta, no puede ser a la fuerza. Nadie puede decir a su patojo de 20 años, ay vos Pascual, cómo me encanta a mí la Eustaquia, qué niña más viva, qué ojos tiene, casarte con la Eustaquia. Seguro que el patojo, si es inteligente, les dirá, casarse vos con ella, porque a mí no me gusta. El amor tiene siempre una condición, que es la libertad. Y Dios, que creó al hombre como Él es, vida y amor, lo creó libre. Y ahí sí que le salió a Dios el tiro por la culata. Porque ya desde los primeros, desde el principio, se rebelaron contra Él. Adán y Eva, los dos. Y el pecado de Adán y Eva no fue comer la manzana. Eso es el estilo literario. El pecado de Adán y Eva es querer ser como dioses. Es decir, vivir un egoísmo al máximo, sin depender de nada. ¿Cómo fue la tentación de la serpiente en el estilo literario? Va, no hagas caso. Es que Dios sabe que si comen de esta fruta, serán como dioses. El egoísmo, ser más, querer más, tener más poder. Siempre el egoísmo es el que nos enfrenta contra Dios. Y Adán y Eva quisieron ser como dioses, y ahí nos jodieron a todos nosotros. Porque ahí empezó el trabajo con el sudor de la frente, ahí empezó la muerte que no existía, ahí empezó un montón de calamidades que todos saben, porque los capítulos siguientes del Génesis, ustedes se acuerdan cómo son, ¿verdad? Caín, envidioso, mata a su hermano Abel. Los descendientes de Caín, Lamec y todo eso, empiezan diciendo, ya que a mí